¿Puede el dolor más íntimo convertirse en la mayor de las traiciones o, por el contrario, ser la única verdad que una maquinaria no puede silenciar? Esto es lo que Charles Spencer nos obligó a preguntarnos, y la respuesta es mucho más compleja de lo que imaginas. Cuando Charles Spencer apareció en el programa Loose Men, nadie, absolutamente nadie, anticipó la bomba emocional que estaba a punto de soltar. Era el año 2025, y si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo, el chisme real. Este año había visto ya más que su ración desde las contundentes verdades de Meghan y Harry que hicieron temblar los cimientos de palacio y dejaron a la maquinaria del poder con la boca abierta hasta el inquietante anuncio de Buckingham Palace sobre el diagnóstico de cáncer del mismísimo rey Charles III. En medio de esta vorágine de titulares y especulaciones, Charles Spencer, con los ojos brillando, con una pena inconfundible y una voz que se quebraba bajo el peso de un dolor apenas contenido, se acercó peligrosamente a confirmar esos rumores que la monarquía había intentado desesperadamente enterrar. Fue un momento crudo, íntimo, brutalmente personal e imposible de ignorar. Sus palabras golpearon como un puñal certero. ¿Era su confesión un simple desahogo del duelo o un golpe calculado, un dardo certero contra la maquinaria de poder que había consumido a su hermana? Sé lo que estaréis pensando. ¿Por qué este hombre tan reservado, tan celoso de su privacidad, decidiría abrirse de esta manera? Ahora, para entender por qué este momento resonó tan profundamente en el alma colectiva, debemos retroceder en el tiempo mucho antes de los focos y las coronas, hasta los orígenes de esta historia, hasta la quietud de Althorp Estate. Allí en la majestuosidad de Northamptonshire, un grandioso feudo familiar con profundas raíces aristocráticas, creció Charles. Antes de ser conocido por el mundo como el hermano ferozmente protector de Diana, la princesa de Gales, era simplemente el hijo menor de John Spencer Viscount Althorp y Frances Roche. Era el año 1964 y la grandeza de Althorp, sus salones fastuosos y sus jardines impecables escondía una verdad mucho más rota. Porque debajo de esa superficie idílica, su infancia fue, digámoslo así, bastante turbulenta. Cuando Charles apenas tenía 3 años y Diana 8, imagínate una niña ya consciente del mundo a su alrededor, el matrimonio de sus padres se desmoronó en un divorcio amargo y muy público. La subsiguiente batalla por la custodia que se libró en los tribunales y sin duda en el alma de esos pequeños dejó cicatrices profundas e indelebles en los niños Spencer. Charles recordaría años más tarde cómo esa inestabilidad temprana no fue solo un recuerdo doloroso, sino una fuerza que lo moldeó por completo. Lo convirtió en un ser humano ferozmente leal hacia quienes amaba, un protector nato, y al mismo tiempo sembró en él una desconfianza visceral hacia esas instituciones que paradójicamente afirmaban proteger a las familias. Aquella separación fue para él la primera gran amputación emocional, y esta semilla de desconfianza plantada tan temprano es la clave para entender por qué sus palabras décadas después, en un plató de televisión, golpearon con tanta fuerza, revelando no solo una pena personal, sino la profunda huella de un sistema que ya desde la infancia se presentaba como implacable. Así que mientras sus hermanas mayores navegaban por los círculos de la alta sociedad y Diana era empujada, casi arrojada, al implacable foco de la realeza, Charles Spencer construía discretamente una carrera propia. Educado en el prestigioso Eton College y luego profundizando en la historia moderna en el Magdalen College de Oxford, se labró una reputación. Era conocido por su ingenio afilado, una profunda apreciación por el pasado y, lo más importante, una terquedad, una cabeza dura que se negaba a doblegarse ante la presión. No era un influencer de la corte ni un royal janguero. Charles Spencer era el hombre que observaba, que analizaba desde la distancia, el guardián de una verdad que pocos veían y que muchos preferían ignorar. Su papel no era el de un cortesano, sino el de un cronista silencioso de la vida de su hermana. Esta lealtad a Diana, una constante invisible pero poderosa, fue inquebrantable. Cuando ella se casó con Prince Charles en 1980 y uno Charles Spencer mantuvo una distancia respetuosa del circo real, de ese mundo de lentejuelas y reglas férreas, de esa jaula dorada que ya empezaba a vislumbrarse para Diana. Pero eso no significaba que no estuviera presente. Él vio de primera mano el terrible precio que la prensa incesante y el protocolo real implacable cobraban en el bienestar de su hermana. Fue testigo de cómo la imagen pública se devoraba el sufrimiento privado, de cómo la expectación de un cuento de hadas se convertía en una prisión para una mujer que en el fondo solo quería ser querida. Con el tiempo, Charles se convirtió en uno de los poquísimos confidentes en los que Diana podía confiar ciegamente.
Fue su refugio en medio de la tormenta, el único oído que escuchaba sin juzgar, la única voz que ofrecía consuelo sin condiciones. Nunca jamás filtró una sola palabra privada de su hermana a la prensa, manteniéndose como un faro de lealtad en un mar de traiciones y filtraciones. Esta protección silenciosa, este pacto de confianza, se convirtió en el cimiento de su vínculo, un lazo que ni la distancia ni las circunstancias pudieron romper. La cosa es que a veces el amor más puro se forja en la adversidad más brutal, ¿no creéis? La lealtad de Charles Spencer hacia su hermana, una corriente subterránea que bullía bajo la superficie de su vida pública, estalló de forma espectacular en el ojo público en 1997. Fue en el funeral de Diana, un evento que paralizó al mundo entero, donde Charles pronunció una elegía que literalmente sacudió a la monarquía hasta sus cimientos. Allí, frente a la mismísima reina Isabel II, la familia real y a millones de personas que veían la retransmisión en directo por todo el planeta, él, un hombre que rara vez se exponía, hizo lo impensable. Era el clímax de una guerra silenciosa, la voz de la niña rota canalizada a través de la furia de su hermano. En un acto de valentía que resonaría durante décadas, Charles criticó abiertamente a la institución por su tratamiento implacable de su hermana. Sus palabras no fueron un lamento, sino una acusación velada, un grito de dolor y de justicia. Imagina la escena: el ataúd de Diana cubierto con el estandarte real, y encima esa pequeña nota de sus hijos, simplemente mami. Y ahí Charles, rompiendo el guión preestablecido por la maquinaria del poder, se atrevió a desnudarse emocionalmente. Ella querría que hoy nos comprometiéramos a proteger a sus queridos hijos William y Harry de un destino similar, declaró con voz firme y quebrada. Y esto lo hago aquí, Diana, en tu nombre. Fue un juramento solemne, una promesa pública de que la historia de Diana no se repetiría. ¿Te imaginas la tensión que se respiraba en la abadía de Westminster la reina, con su rostro impasible, escuchando esas palabras que eran un espejo de la opinión pública más que un discurso ceremonial? Spencer pronunció una de las frases más icónicas de la tragedia, una que encapsulaba la cruel ironía de la vida de Diana, la princesa triste que nunca encontró su cuento de hadas. Es un punto a recordar que de todas las ironías sobre Diana, quizás la mayor fue esta: una chica que recibió el nombre de la antigua diosa de la caza, fue al final la persona más cazada de la era moderna. Esa elegía no solo definió a Charles Spencer como el hermano de Diana, lo definió como un hombre inquebrantable que no temía hablar la verdad al poder sin importar las consecuencias. Fue un momento de cruda autenticidad que dejó al mundo y a la realeza sin aliento, cimentando su lugar como el custodio de la memoria de su hermana y el símbolo de una resistencia silenciosa. Un verdadero puñetazo en la mesa, sí señor. Ahora, décadas después del estruendo de aquella elegía y tras años de un silencio casi monacal sobre los asuntos más íntimos de su familia, la historia dio un giro inesperado. El 15 de mayo de 2025, Charles Spencer rompió esa barrera de contención en una entrevista en el programa Loose Men. Charles había aceptado aparecer no para alimentar el salseo real o los chismes de palacio, sino para contribuir con algo genuino y profundamente personal a una conversación que incluso hoy sigue siendo incómoda para muchos hombres: las relaciones entre hermanos y el duelo. Porque la cosa es que el dolor es universal, pero hablar de él, especialmente para algunos hombres, sigue siendo un tabú. Junto al presentador Craig Doyle, la estrella de la televisión Sam Thompson y el Dr. Amir Khan, la discusión viró hacia las complejidades de los lazos fraternales hasta que el foco se posó inevitablemente en Charles. Cuando Craig le preguntó cómo se sentía sobre el juicio público que Diana había soportado, Charles, con una franqueza que rara vez se le había visto, recordó los días previos a la trágica muerte de su hermana. Explicó cómo, siendo su hermano menor, había hecho todo lo posible por protegerla. Cuando ella empezó en la vida pública en 1980 y yo era muy joven, tenía 16 años o algo así, y yo quería ir y lidiar con los fotógrafos que la acosaban, reveló con una profunda melancolía. Imagínate la impotencia de un adolescente viendo a su hermana mayor acosada por una jauría de lentes y flashes. Una jaula dorada que irónicamente se sentía más como una jaula de leones. El momento que capturó la atención del mundo, aquel que se incrustó en el corazón de millones, llegó cuando Spencer comenzó a hablar sobre lo que significó perder a su hermana en 1997, cuando solo tenía 36 años. Su voz tembló perceptiblemente al describir el dolor con una metáfora demoledora. Es una amputación
Creces con estas personas, son tu carne y tu sangre, están contigo para siempre y luego se han ido. Fue una palabra lo suficientemente pesada como para silenciar el estudio, una verdad tan cruda que se sintió como un golpe en el estómago. Charles explicó que durante años después de su muerte se descubría pensando en algo gracioso o interesante e instintivamente buscaba el teléfono para llamarla. Compartíamos el mismo sentido del humor, dijo, y había cosas que solo ella entendería, chistes que solo ella pillaría, y entonces llegaba el recordatorio aplastante, ella ya no estaba allí. Era un ritual de ausencia, 1000 pequeños momentos que le recordaban que se había ido. Un eco de lo que los victorianos llamaban memento mori, pero llevado a la vida cotidiana, a cada gesto espontáneo. Porque el duelo es así una constante, una herida abierta en la memoria. A pesar de tener otras dos hermanas mayores, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellows, con quienes también compartió su infancia, Charles Spencer enfatizó la singularidad de su vínculo con Diana. Estaban mucho más cerca en edad, habían crecido juntos, compartiendo una línea de tiempo vital, experiencias formativas que nadie más podía comprender de la misma manera. Yo ya no comparto mi infancia con nadie, confesó Charles, con una voz que era el eco de la soledad, y en esa simple frase se encerraba una pérdida inmensa, un vacío que, como él mismo expresó, nunca podrás reparar realmente. Imagina ser la última persona viva que compartió esos primeros años, esas pequeñas victorias y esas niñas rotas que fueron antes de convertirse en iconos globales. Es una carga invisible, un memento mori constante. La forma en que Charles manifestó su dolor fue tan impactante como sus palabras, y aquí es donde la psicología de la historia se hace presente. No fue un llanto dramático y performático de esos que se esperan en la televisión diurna y que a veces parecen montados para el salseo. Sus ojos solo brillaron con una capa de humedad, su voz vaciló apenas y se produjo esa pausa visible, esa donde uno ve a alguien tragar con fuerza para contenerse, para mantener la compostura. Fue un momento raro y crudo, sin guión, una grieta inesperada en la armadura de un hombre que ha dominado el arte de la contención durante toda su vida, el centinela silencioso que siempre se mantuvo a la sombra de su hermana, pero que ahora se revelaba con una vulnerabilidad que desarmó al estudio y a la audiencia. ¿Por qué esto es tan crucial? Porque rompe la narrativa de la imagen pública versus Sufrimiento privado, revelando que el dolor es tan real para los Spencer como para el resto de los mortales. Cuando pierdes a la persona con la que compartiste tus años formativos, esa etapa crucial de la vida que te moldea deja un hueco que nada puede llenar, afirmó Charles. Esto no era el Charles Spencer hablando con la furia justiciera de aquella elegía en el funeral de Diana, el desafío abierto a la monarquía que lo catapultó a la fama como el defensor de su hermana. Esto era un hombre décadas después, admitiendo que el duelo no es algo que se supera, no es una estación de paso. Es algo que se lleva una carga que se integra en el ser una herida que, aunque cicatrice, siempre permanece. Era una verdad universal entregada con una vulnerabilidad que desarmó al estudio y a la audiencia y que preparó el escenario para la inevitable colisión entre la historia y el chisme. Porque, seamos sinceros, si algo le gusta a la gente más que la historia es el salseo sobre los poderosos, y Diana incluso en la muerte era dinamita pura. Y aquí es donde la cosa se complica y donde la narrativa de la princesa triste colisiona con el oscuro mundo de la especulación. Si hay algo sobre el legado de la princesa Diana que nunca se ha desvanecido es el torbellino interminable de teorías, susurros y verdades a medias sobre el capítulo final de su vida. Algunas de estas historias tienen sus raíces en hechos concretos fríos y duros, otras en pura especulación, pero todas han sido alimentadas por un público que incluso décadas después no puede aceptar del todo la versión oficial. Cuando el mundo se despertó el 31 de agosto de 1997 con la noticia de su trágica muerte en París, el entonces secretario de Asuntos Exteriores Robin Cook confirmó lo impensable: Diana, princesa de Gales, ha fallecido en ese accidente de coche. Al principio se nos dijo que fue un simple accidente, un vehículo a toda velocidad, una persecución de paparazzi, cosa que no me extraña, la verdad, un conductor por encima del límite legal de alcohol. Claro que sí, guapi, ¿y por qué iba a ser más? Pero casi de inmediato comenzaron a circular narrativas alternativas como la pólvora en un Versalles lleno de intrigas. Algunos creían que Diana había sido objetivo porque su naturaleza franca, su creciente independencia y sus relaciones fuera del círculo real la habían convertido en una amenaza para ciertas figuras poderosas.
Para muchos lo que sucedió esa noche no fue un simple accidente, sino el resultado de una conspiración orquestada por agentes del Estado británico o algo más oscuro. Afirmaban que el factor principal detrás de estas teorías era la propia convicción de Diana de que iba a ser asesinada. Y lo inquietante es que, eso parece ser cierto, Diana sí tenía preocupaciones sobre su seguridad. Los susurros sobre la participación de agencias de inteligencia, las sugerencias de que el accidente fue orquestado y las teorías que apuntaban a miembros de alto rango del establishment real que podrían haber querido silenciar a Diana se convirtieron en el salseo predilecto. Otros especulaban sobre la noche misma, afirmaciones de vehículos misteriosos, grabaciones de CCTV alteradas e inconsistencias en la línea de tiempo oficial. Charles Spencer siempre ha sido cauteloso al abordar estas teorías porque conoce el poder de la propaganda y los libelos en la historia, pero su posición como hermano de Diana otorga un peso enorme a sus palabras. Y por eso cuando Charles Spencer se sentó en Luz Men con la voz temblorosa y llamó a la muerte de su hermana una amputación, el estudio pareció contener la respiración. Fue como si un secreto a voces, un rumor persistente que flotaba en el ambiente hubiera encontrado de repente una validación emocional, aunque no factual. Fue un crimen del Mi-6. La monarquía, la gente estaba flipando. La declaración de Charles Spencer en Luz Men, esa cruda metáfora de la amputación para describir la pérdida de su hermana, resonó con una fuerza inusitada. Es una amputación, repitió, con la voz apenas un susurro. Creces con estas personas. Son tu carne y tu sangre. Están contigo para siempre y luego se han ido. Y sí esperas obviamente que se vayan primero los abuelos, luego los padres. Aunque nunca confirmó directamente ninguno de los rumores más explosivos, el dolor grabado en su rostro, la vulnerabilidad apenas contenida fue suficiente para prender fuego a Internet. Las redes sociales explotaron con especulaciones, retorciendo su duelo en titulares listos para el clickbait, y por un breve instante pareció que su honestidad desgarradora había resquebrajado la narrativa real tan cuidadosamente custodiada. Fue como lanzar una cerilla a una habitación llena de gasolina, y el estallido fue instantáneo y global. Y aquí es donde la maquinaria mediática entra en juego con su insaciable apetito por el salseo y el drama. Algunos espectadores, especialmente aquellos ya sintonizados con las teorías de la conspiración, vieron en su emotiva entrega una confirmación de lo que ya creían. La metáfora de su duelo, una expresión puramente personal y psicológica, fue transformada en combustible click-friendly para el debate. Casi al instante, los titulares comenzaron a inundar Internet. Charles Spencer confirma la conspiración de Diana. El hermano de Diana revela la verdad oculta. Claro que sí, guapi. ¿Quién necesita pruebas cuando tienes el testimonio de un hombre que sufre convenientemente reenmarcado? Pero la realidad, por supuesto, era mucho más matizada, mucho más compleja que el blanco y negro que la prensa sensacionalista anhelaba. Charles no estaba proporcionando nuevas pruebas ni haciendo acusaciones legales. Estaba hablando desde un lugar profundamente emocional de un dolor antiguo que nunca se cerró. Él solo estaba reconociendo que Diana había compartido con él profundos temores en sus últimas semanas, una princesa triste atrapada en una jaula dorada que se sentía cada vez más como una trampa mortal. La cosa es que en la corte de la opinión pública el matiz no trendea. Es lento, requiere pensar y el chisme es mucho más rápido y jugoso. Así sus palabras fueron cortadas, reeditadas y compartidas sin las pausas cuidadosas ni el contexto de su duelo. Algunos estaban convencidos de que esta era la pieza final del rompecabezas que Charles Spencer había desvelado al fin el gran secreto de la monarquía. Mientras tanto, otros con una visión más crítica acusaban a los medios de explotar su vulnerabilidad para conseguir clics y visualizaciones, perpetuando el mismo ciclo que había acosado a Diana en vida. Y aquí está lo flipante, Charles Spencer conoce este patrón demasiado bien. El mismo sensacionalismo que acosó a su hermana en vida ha seguido a su historia en la muerte como una sombra perpetua. En ese momento en Luz Men, sus lágrimas no eran solo por la pérdida, eran también por la frustración, por un profundo cansancio de ver cómo la misma maquinaria mediática volvía a torcer la realidad, a manipular el dolor, a convertirlo en espectáculo. Muy bonito, sí señor.
Era la expresión de su carga silenciosa, la rabia contenida de un hermano que había visto cómo el mundo devoraba a su hermana y ahora, décadas después, intentaba devorar su duelo y el de su familia. Es una sinvergüenza desgraciada, manipuladora, oportunista, cerda, esa prensa que no respeta nada. Casi tan pronto como el episodio salió al aire, la maquinaria online hizo lo que siempre hace: torcer, reinterpretar y exagerar. La gente quería creer que Charles había revelado algún secreto familiar largamente guardado, que había destapado una conspiración real, de esas que hacen que el castillo de naipes del poder se venga abajo. Pero cualquiera que viera el segmento completo sabía que simplemente no era el caso. En realidad no hubo confirmación de nada excepto de la naturaleza perdurable del duelo. Charles no dijo nada sobre conspiraciones, no insinuó un juego sucio o susurró sobre encubrimientos de palacio. Lo que sí confirmó con cada fibra de su ser y con cada palabra cargada de dolor fue que perder a su hermana fue y sigue siendo una herida emocional que nunca cicatriza. Una herida abierta en la historia de la humanidad, un recordatorio de que detrás de los títulos y el boato solo hay personas. Un faro de civilización que iluminaba la mente del público sobre la verdadera naturaleza de la fama y el dolor. Y eso, amigos, ya es suficientemente alucinante. Aunque Charles Spencer tenía otras dos hermanas mayores, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellows, con quienes también compartió parte de su infancia en la majestuosa Althorpe Estate, la conexión con Diana, la princesa triste y niña rota, era de una índole completamente diferente. Estaban mucho más cerca en edad y esa brecha generacional aparentemente pequeña los unió de una manera que las otras no pudieron comprender del todo. Habían crecido juntos compartiendo una línea de tiempo vital, experiencias formativas que nadie más podía comprender de la misma manera. Yo ya no comparto mi infancia con nadie, confesó Charles con una voz que era el eco de la soledad, una sombría melancolía que se extendía por el estudio. En esa simple frase se encerraba una pérdida inmensa, un vacío que, como él mismo expresó con una honestidad brutal, nunca podrás reparar realmente. Imagínate ser el único custodio de esos primeros años, de esas pequeñas complicidades y esos miedos infantiles de un pasado que solo dos personas conocieron en su plenitud y que ahora recae enteramente sobre uno. Es una carga invisible, un memento mori constante de la ausencia. La forma en que Charles manifestó su dolor fue tan impactante como sus palabras, y aquí es donde la psicología de la historia se hace presente en su estado más puro. No fue un llanto dramático y performático de esos que a veces inundan la televisión y que, claro que sí, guapi, a menudo parecen montados para generar salseo. No, esto fue diferente. Sus ojos solo brillaron con una capa de humedad, su voz vaciló apenas, y se produjo esa pausa visible, esa donde uno ve a alguien tragar con fuerza para contenerse, para mantener la compostura. Fue un momento raro y crudo sin guión, una grieta inesperada en la armadura de un hombre que ha dominado el arte de la contención durante toda su vida, el centinela silencioso que siempre se mantuvo a la sombra de su hermana, pero que ahora se revelaba con una vulnerabilidad que desarmó al estudio y a la audiencia. ¿Por qué esto es tan crucial? Porque rompe la narrativa de la imagen pública versus sufrimiento privado, revelando que el dolor es tan real y devastador para los Spencer como para el resto de los mortales, un legado universal de la condición humana. Cuando pierdes a la persona con la que compartiste tus años formativos, esa etapa crucial de la vida que te moldea deja un hueco que nada puede llenar, afirmó Charles. Esto no era el Charles Spencer hablando con la furia justiciera de aquella elegía en el funeral de Diana, el desafío abierto a la monarquía que lo catapultó a la fama como el defensor de su hermana. Esto era un hombre décadas después de la tragedia, admitiendo que el duelo no es algo que se supera como una enfermedad, no es una estación de paso. Es algo que se lleva una carga que se integra en el ser una herida que, aunque cicatrice, siempre permanece abierta, vibrando silenciosamente. Era una verdad universal entregada con una vulnerabilidad que desarmó al estudio y a la audiencia y que preparó el escenario para la inevitable colisión entre la historia y el chisme. Porque seamos sinceros, si algo le gusta a la gente más que la historia, es el salseo sobre los poderosos. Y Diana, incluso en la muerte, era dinamita pura, un imán para la controversia. Y aquí es donde la cosa se complica y donde la narrativa de la princesa triste colisiona con el oscuro mundo de la especulación.
Si hay algo sobre el legado de la princesa Diana que nunca se ha desvanecido es el torbellino interminable de teorías, susurros y verdades a medias sobre el capítulo final de su vida. Algunas de estas historias tienen sus raíces en hechos concretos fríos y duros, respaldados quizás por documentos o testimonios. Otras en pura especulación, meras conjeturas alimentadas por la falta de respuestas claras, pero todas han sido amplificadas por un público que incluso décadas después no puede aceptar del todo la versión oficial. Cuando el mundo se despertó el 30 y 1 de agosto de 1997 con la noticia de su trágica muerte en París, el entonces secretario de Asuntos Exteriores, Robin Cook, confirmó lo impensable: Diana, princesa de Gales, ha fallecido en ese accidente de coche. Al principio, la maquinaria del poder nos dijo que fue un simple accidente, un vehículo a toda velocidad, una persecución de paparazzi, cosa que no me extraña, la verdad, siempre acechando como hienas un conductor por encima del límite legal de alcohol. Claro que sí, guapi. ¿Y por qué iba a ser más? Pero casi de inmediato comenzaron a circular narrativas alternativas como la pólvora en un Versalles lleno de intrigas y traiciones donde cada sombra ocultaba un secreto. Algunos creían que Diana había sido objetivo porque su naturaleza franca, su creciente independencia y sus relaciones fuera del círculo real la habían convertido en una amenaza para ciertas figuras poderosas. Para muchos, lo que sucedió esa noche no fue un simple accidente, sino el resultado de una conspiración orquestada por agentes del Estado británico o algo más oscuro, algo que la institución quería silenciar a toda costa. Afirmaban que el factor principal detrás de estas teorías era la propia convicción de Diana de que iba a ser asesinada. Y lo inquietante es que eso parece ser cierto. Diana sí tenía preocupaciones fundadas sobre su seguridad, una sombra que la perseguía desde hacía tiempo. Los susurros sobre la participación de agencias de inteligencia, las sugerencias de que el accidente fue orquestado y las teorías que apuntaban a miembros de alto rango del establishment real que podrían haber querido silenciar a Diana se convirtieron en el salseo predilecto, el chisme más cotizado en los tabloides. Otros especulaban sobre la noche misma, afirmaciones de vehículos misteriosos, grabaciones de CCTV alteradas e inconsistencias en la línea de tiempo oficial, como si el destino de la reina de corazones hubiera sido meticulosamente orquestado. Charles Spencer siempre ha sido cauteloso al abordar estas teorías porque conoce el poder de la propaganda y los libelos en la historia, esa fuerza destructiva capaz de construir o demoler reputaciones. Pero su posición como hermano de Diana, como testigo directo de su sufrimiento en la jaula dorada, otorga un peso enorme a sus palabras. Y por eso cuando Charles Spencer se sentó en Luz Men con la voz temblorosa y llamó a la muerte de su hermana una amputación, el estudio pareció contener la respiración. Fue como si un secreto a voces, un rumor persistente que flotaba en el ambiente, hubiera encontrado de repente una validación emocional, aunque no factual. Fue un crimen del I6, la monarquía, la gente estaba flipando y el castillo de naipes de la narrativa oficial al menos por un instante pareció tambalearse. Si hay algo sobre el legado de la princesa Diana que nunca se ha desvanecido es el torbellino interminable de teorías, susurros y verdades a medias sobre el capítulo final de su vida. Es como esas historias que lo petaron en la era victoriana sobre los ataúdes de seguridad o las fotos post-mortem, algo que la gente compra y devora como si fueran la verdad absoluta sin importar cuán macabro sea el salseo. Algunas de estas historias tienen sus raíces en hechos concretos fríos y duros respaldados, quizás por documentos o testimonios o incluso por la propia Diana, otras en pura especulación, meras conjeturas alimentadas por la falta de respuestas claras, pero todas han sido amplificadas por un público que incluso décadas después no puede aceptar del todo la versión oficial. Cuando el mundo se despertó el 30 y 1 de agosto de 1997 con la noticia de su trágica muerte en París, el entonces secretario de Asuntos Exteriores, Robin Cook, confirmó lo impensable: Diana, princesa de Gales, ha fallecido en este accidente de coche. Al principio, la maquinaria del poder nos dijo que fue un simple accidente, un vehículo a toda velocidad, una persecución de paparazzi, cosa que no me extraña, la verdad, siempre acechando como hienas en la sombra a un conductor por encima del límite legal de alcohol en Ripoll. Claro que sí, guapi. ¿Y por qué iba a ser más?
por qué la gente no se iba a creer la versión oficial si venía del palacio, pero casi de inmediato comenzaron a circular narrativas alternativas como la pólvora en un Versalles lleno de intrigas y traiciones donde cada sombra ocultaba un secreto y cada rumor podía derribar reputaciones. Algunos creían que Diana había sido objetivo porque su naturaleza franca, su creciente independencia de la corona y sus relaciones fuera del círculo real. Imagínate una princesa triste atreviéndose a ser feliz por fuera de la jaula dorada. Habían convertido en una amenaza para ciertas figuras poderosas. Para muchos, lo que sucedió esa noche no fue un simple accidente, sino el resultado de una conspiración orquestada por agentes del Estado británico, o algo más oscuro. Algo que la institución quería silenciar a toda costa a esa maquinaria gigantesca que ya la había encumbrado, usado y castigado. Afirmaban que el factor principal detrás de estas teorías era la propia convicción de Diana de que iba a ser asesinada. Y lo inquietante es que, eso parece ser cierto, Diana sí tenía preocupaciones fundadas sobre su seguridad. Existe una famosa nota que escribió en octubre de 1996, un año antes de su muerte, a su mayordomo Paul Burrell, donde expresaba su miedo de ser liquidada en un accidente de coche con fallo de frenos o heridas en la cabeza para que Charles pudiera casarse con Camilla. Este tipo de detalles, aunque no son pruebas de conspiración, alimentan la llama del misterio. Los susurros sobre la participación de agencias de inteligencia, como el MI6, las sugerencias de que el accidente fue orquestado, y las teorías que apuntaban a miembros de alto rango del establishment real que podrían haber querido, sin silenciar a Diana, se convirtieron en el salseo predilecto, el chisme más cotizado en los tabloides. Otros especulaban sobre la noche misma afirmaciones de vehículos misteriosos que bloqueaban el paso, grabaciones de CCTV alteradas para ocultar presuntas evidencias e inconsistencias en la línea de tiempo oficial del fatídico accidente, como si el destino de la reina de corazones hubiera sido meticulosamente orquestado. ¿Era Dodi Al-Fayed el verdadero objetivo? ¿O su relación era solo el catalizador para que la maquinaria actuara? Charles Spencer siempre ha sido extremadamente cauteloso al abordar estas teorías porque conoce el poder de la propaganda y los libelos en la historia, esa fuerza destructiva capaz de construir o demoler reputaciones. Como historiador, entiende que la narrativa puede ser tan peligrosa como los hechos, pero su posición como hermano de Diana, como testigo directo de su sufrimiento en la jaula dorada, otorga un peso enorme a sus palabras. Y por eso cuando Charles Spencer se sentó en Loose Men con la voz temblorosa y llamó a la muerte de su hermana una amputación, el estudio pareció contener la respiración. Fue como si un secreto a voces, un rumor persistente que flotaba en el ambiente hubiera encontrado de repente una validación emocional, aunque no factual. Fue un crimen del MI6. La monarquía, ella misma, la gente estaba flipando, y el castillo de naipes de la narrativa oficial, al menos por un instante, pareció tambalearse, amenazando con revelar las grietas internas de un sistema que siempre había priorizado su propia imagen sobre la humanidad de sus princesas tristes. La sombra del misterio seguía siendo, y es una herida abierta en la historia de la humanidad. La declaración de Charles Spencer en Loose Men, esa cruda metáfora de la amputación para describir la pérdida de su hermana, resonó con una fuerza inusitada. Es una amputación, repitió con la voz, apenas un susurro. Creces con estas personas. Son tu carne y tu sangre, están contigo para siempre y luego se han ido. Y si esperas, obviamente, que se vayan primero los abuelos, luego los padres. Aunque nunca confirmó directamente ninguno de los rumores más explosivos, el dolor grabado en su rostro, la vulnerabilidad apenas contenida fue suficiente para prender fuego a Internet. Las redes sociales explotaron con especulaciones retorciendo su duelo en titulares listos para el clickbait, y por un breve instante pareció que su honestidad desgarradora había resquebrajado la narrativa real tan cuidadosamente custodiada. Fue como lanzar una cerilla a una habitación llena de gasolina, y el estallido fue instantáneo y global. Y aquí es donde la maquinaria mediática entra en juego con su insaciable apetito por el salseo y el drama. Algunos espectadores, especialmente aquellos ya sintonizados con las teorías de la conspiración, vieron en su emotiva entrega una confirmación de lo que ya creían. La metáfora de su duelo, una expresión puramente personal y psicológica, fue transformada en combustible click-friendly para el debate.
Casi al instante los titulares comenzaron a inundar Internet. Charles Spencer confirma la conspiración de Diana. El hermano de Diana revela la verdad oculta. Claro que sí, guapi. ¿Quién necesita pruebas cuando tienes el testimonio de un hombre que sufre convenientemente reenmarcado? Este es el efecto que la prensa amarillista ha perfeccionado desde la época victoriana, transformando el dolor en espectáculo como si vendieran churro, el cotilleo más escandaloso. Pero la realidad, por supuesto, era mucho más matizada, mucho más compleja que el blanco y negro que la prensa sensacionalista anhelaba. Charles no estaba proporcionando nuevas pruebas ni haciendo acusaciones legales. Estaba hablando desde un lugar profundamente emocional de un dolor antiguo que nunca se cerró. Él solo estaba reconociendo que Diana había compartido con él profundos temores en sus últimas semanas, una princesa triste, atrapada en una jaula dorada que se sentía cada vez más como una trampa mortal. La cosa es que en la corte de la opinión pública, el matiz no trendea. Es lento, requiere pensar, y el chisme es mucho más rápido y jugoso, dinamita pura para las redes sociales y los tabloides. Así sus palabras fueron cortadas, reeditadas y compartidas sin las pausas cuidadosas ni el contexto de su duelo. Algunos estaban convencidos de que esta era la pieza final del rompecabezas, que Charles Spencer había desvelado al fin el gran secreto de la monarquía. Mientras tanto, otros con una visión más crítica acusaban a los medios de explotar su vulnerabilidad para conseguir clics y visualizaciones, perpetuando el mismo ciclo que había acosado a Diana en vida. Y aquí está lo flipante: Charles Spencer conoce este patrón demasiado bien. El mismo sensacionalismo que acosó a su hermana en vida ha seguido su historia en la muerte como una sombra perpetua, un fenómeno viral del morbo. En ese momento, en Loose Men, sus lágrimas no eran solo por la pérdida, eran también por la frustración, por un profundo cansancio de ver cómo la misma maquinaria mediática volvía a torcer la realidad, a manipular el dolor, a convertirlo en espectáculo. Muy bonito, sí señor. Era la expresión de su carga silenciosa, la rabia contenida de un hermano que había visto cómo el mundo devoraba a su hermana, y ahora, décadas después, intentaba devorar su duelo y el de su familia. Es una sinvergüenza, desgraciada, manipuladora, oportunista, cerda, esa prensa que no respeta nada, que solo busca el salseo, y no la verdad, que se alimenta del sufrimiento ajeno. Casi tan pronto como el episodio salió al aire, la maquinaria online hizo lo que siempre hace: torcer, reinterpretar y exagerar. La gente quería creer que Charles había revelado algún secreto familiar largamente guardado, que había destapado una conspiración real, de esas que hacen que el castillo de naipes del poder se venga abajo. Pero cualquiera que viera el segmento completo sabía que simplemente no era el caso. En realidad no hubo confirmación de nada excepto de la naturaleza perdurable del duelo. Charles no dijo nada sobre conspiraciones, no insinuó un juego sucio o susurró sobre encubrimientos de palacio. Lo que sí confirmó con cada fibra de su ser y con cada palabra cargada de dolor fue que perder a su hermana fue y sigue siendo una herida emocional que nunca cicatriza. Una herida abierta en la historia de la humanidad, un recordatorio de que detrás de los títulos y el boato solo hay personas con niñas rotas y princesas tristes atrapadas en sistemas que las superan. Un faro de civilización que iluminaba la mente del público sobre la verdadera naturaleza de la fama y el dolor, y que a veces el mayor misterio no es una teoría conspirativa, sino la resistencia del corazón humano ante la pérdida. Y eso, amigos, ya es suficientemente alucinante. Al final, Charles Spencer no dijo absolutamente nada sobre conspiraciones, no insinuó un juego sucio ni susurró sobre encubrimientos de palacio. La cosa es que la verdad a veces es mucho más simple y devastadora que el salseo que la rodea. Lo que sí confirmó con cada fibra de su ser y con cada palabra cargada de dolor fue que perder a su hermana fue y sigue siendo una herida emocional que nunca cicatriza. Una herida que no se cierra, una amputación que se siente cada día, en cada pequeña ausencia, en cada chiste que solo ella entendería. Su aparición en Loose Men no fue un acto de rebelión para desvelar secretos ocultos de la maquinaria del poder, sino un momento de profunda vulnerabilidad, una confesión pública de la carga silenciosa que ha llevado durante décadas. Él, el centinela silencioso de Diana, rompió su propio silencio para hablar, no de hechos, sino de sentimientos. Su papel, hoy como entonces, es el de un custodio no solo del recuerdo de Diana, sino de la autenticidad de su historia.
Él ha cargado con el peso del escrutinio público, de las miradas constantes y de las especulaciones interminables mientras guardaba ferozmente su duelo privado, ese dolor íntimo que el mundo nunca estuvo autorizado a ver. Su vida es un testimonio vivo de que la pena es una marea que no se va, sino que se aprende a surfear, una constante adaptación a la ausencia. Imagínate la resiliencia que se necesita para mantener esa compostura, para no flipar en medio de la tormenta mediática, para no ceder ante la presión de los libelos y el chisme. Es un faro de civilización que iluminaba la mente del público, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de sentir y mostrar el dolor, no en ocultarlo. Si algo nos enseñó este momento, esta rara grieta en la armadura de Charles Spencer, es que la vulnerabilidad más profunda puede ser el grito más potente, mucho más fuerte que cualquier titular sensacionalista. La princesa triste que fue Diana, una mujer que solo quería ser querida, dejó un legado que trasciende con creces las teorías de conspiración o las especulaciones amarillistas. Su huella no se basa en el misterio de su muerte, sino en la autenticidad de su vida, en su capacidad para conectar con la gente, para romper silencios sobre temas como la salud mental o los trastornos alimenticios en una época donde eso era impensable para una figura real. Charles, al compartir su amputación personal, recordó al mundo que detrás de la jaula dorada y el protocolo Diana era ante todo un ser humano, y que su impacto, su legado universal, radica precisamente en esa humanidad vulnerable que tanto intentaron silenciar y que la maquinaria del poder nunca supo encajar. Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida en la conciencia colectiva. Y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera sigue hablando por todos los que alguna vez se sintieron rotos como ella, por todos los que lucharon contra un sistema que no los comprendía, por todos los que buscaron amor y autenticidad en un mundo de apariencias. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Realmente hemos aprendido la lección o seguimos siendo tan vulnerables al banquete del clickbait, devorando el dolor ajeno para saciar nuestra curiosidad efímera? La cosa es que entender su vida no se trata de redimir a nadie, sino de aprender a mirar con un ojo crítico esos rincones de la historia donde la imagen pública y el sufrimiento privado chocan brutalmente. Al final fue ella, la princesa triste, quien escribió con su vida y con su muerte uno de los capítulos más importantes de la historia de Inglaterra, y Charles Spencer, su centinela silencioso, se aseguró de que su verdad más profunda, la de dolor antiguo, perdurara. Y eso, amigos, ya es suficientemente alucinante. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado muy interesante. Pido un like por mis migrañas, que son muchas a veces con tanto salseo histórico. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono Hauj en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima Ciao.